Ahora pasaremos a presentar a la maestra Joana Shubich Green. Mil gracias también por estar aquí, Joana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con 2 maestrías en Estudios Internacionales y Diplomacia. Ha trabajado en la Embajada de México en Estados Unidos. Fue asesora de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Diputados, directora de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PGR, asesora en la Dirección General de Temas Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora general adjunta en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en Relaciones Exteriores. Ha sido académica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Impartió el Seminario de Actualidad Internacional en el Museo Memoria y Tolerancia. Es coordinadora y escritora del capítulo Teoría de Juegos del libro Teorías de las Relaciones Internacionales y el Cine. Articulista en los periódicos El Sol de México, El Heraldo de México, Excelsior, la revista Consultoría Industria del Conocimiento, Foreign Affairs, Latinoamérica y la revista Siempre, entre otros. Ha sido ponente en diferentes congresos, es doctorante en el programa sobre seguridad internacional de la Universidad de Anáhuac. Actualmente es coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Entre sus líneas de investigación, política exterior de México, conflicto palestina-israelí, acuerdos de Abraham, problemática y geopolítica del Medio Oriente, rivalidad Estados Unidos-China, narcotráfico y crimen organizado en México, política y sistema político de México, corrupción, relación México-Estados Unidos, el fenómeno del Estado Islámico y sus repercusiones en la región del Medio Oriente, la guerra civil siria, causas, consecuencias y negociaciones para una posible solución, acuerdo nuclear de Irán. Adelante, Joana, tienes la palabra. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sí, agradezco la invitación. Eh, Cuando ya me toca a mí hablar, después de tanto del doctor Serawi como de también la maestra Chabot, que ya, la verdad, ya dieron varios puntos, para mí luego es difícil eh, poder agregar cosas que ellos ya también fueron muy precisos. A mí quizás me gustaría agregar frente a esto, frente a las exposiciones que me antecedieron, porque como ya bien decía Esther, desgraciadamente no podemos saber qué va a pasar. Lo que se pretende es que este conflicto no escale y me parece, como ya bien lo señalaron, los mensajes que está dando Estados Unidos es tratar de disuadir que no se meta Irán, que tampoco se meta Hezbollah, a pesar de estos lanzamientos de cohetes y demás, como ya bien lo dijo el doctor Serawi, la capacidad de los misiles y la capacidad de Hezbollah es mucho más letal que la de Hamás, ¿no? Entonces, esto puede provocar, pues, un conflicto mayor, incluso que el de Ucrania y el de Rusia, ¿no? Y que, pues, indirectamente, este conflicto marginó al conflicto de Rusia y Ucrania. Ya nadie estamos hablando de ese tema, eso por un lado. Ahora sabemos que Occidente pues está apoyando, ¿no? O apoyará a Israel, también Estados Unidos. El conflicto en Ucrania, pues Ucrania espera apoyo y municiones de Occidente, ¿no? Que sobre todo pues ya no hay municiones, entonces, pues este conflicto puede repercutir también en el de Ucrania con Rusia, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. A mí a lo mejor me gustaría hacer algunas precisiones porque el mundo, todo lo que fue el siglo XXI, claro que la región del Medio Oriente se vio muy sacudida y hubo muchos cambios que cambiaron el equilibrio de poder y pues permitieron, como ya bien lo dijeron, que China y Rusia, pero más que nada Rusia, entraran a la región, pero que también Irán pues tuviera mayor influencia, ¿no? Esto un poco para entender cómo fue posible esto. Como ya bien dijeron, primero que nada es un ataque, es un conflicto entre Hamás e Israel, no es contra los palestinos,
tomó por sorpresa a Israel y sobre todo fue un ataque con objetivos civiles, ¿no? Y pues yo cuando vi algunos videos y demás, pues nos recuerda estas estrategias que había utilizado ISIS y para hacer un daño bastante fuerte que pues al final ese es el objetivo del terrorismo, generar terror, generar miedo, no solamente de las víctimas materiales que fueron víctimas de estos, sino en el resto. Y además jamás no lo ocultó, que esa también es parte de esta era que estamos viviendo. Filmó todo lo que estaba haciendo para transmitirlo en las redes sociales y generar mayor temor, mayor y por otro lado a su público generar pues mayor apoyos. Entonces pues eso también, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que esta guerra además va a ser convencional, pero también ya va a haber, ¿no?, ciberataques, una ciberguerra, que eso también puede explicar por qué Israel fue tan vulnerable, porque este muro, esta barrera que hizo en Gaza, pues estaba manejado a control remoto. Entonces, pues también había cierta vulnerabilidad ahí, se hackeaba, pues se atacaban las torres que transmitían las imágenes y esto se vulneraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ya hay una reacción en Europa y hay una demanda, por ejemplo, contra X, antes Twitter, contra Elon Musk, diciendo que también cambió desde que Elon Musk también compró Twitter. Ya hay una demanda de por qué Twitter no censuró todas estas imágenes y estos mensajes de odio, ¿no? Que también eso es también algo que vamos a ver. Entonces, son estas, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, estos elementos. A mí sí me gustaría tomar o resaltar, pues, la influencia de Irán en la región, donde a partir de principios del siglo XXI, como estaba diciendo, tenemos varios factores. Uno, en el año 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como respuesta a los atentados del 11 de septiembre, por un lado, y por el otro lado, en el 2003, invadió Irak, quitando a Saddam Hussein del poder. Ojo, no, es también muy cuestionable estas intervenciones. Sin embargo, en el momento en el que Estados Unidos atacó estos dos países sunitas, que quitó a estos gobiernos sunitas que contenían Irán, pues ahora Irán ya no tenía esta contención dentro de su frontera y aumentó su presencia, ¿no?, sobre todo en Irak. Tenemos también que Irán tenía un programa nuclear con esta ambición de ser potencia regional, con una rivalidad también con Arabia Saudita, donde pues si Irán también adquiría armas nucleares, también las quería Arabia Saudita, ¿no? Incluso en estos acercamientos que hubo entre Arabia Saudita, mediado por Estados Unidos, con Israel, había una promesa por parte de Estados Unidos de ayudar y facilitar un programa nuclear para Arabia Saudita, que todo eso pues también cambiaba el equilibrio de fuerzas, que esto para tratar de entender por qué el ataque pues fue tan bien organizado, preparado, financiado. Y hay que también decir que Irán aumentó después de estas revueltas árabes, pues Irán cada vez tenía más presencia en Siria, en Yemen con los hutis. Entonces ya teníamos un marco de influencia: Irán, Irak, Siria, Líbano con Hezbollah y abajo con Hamas, ¿no? Y que además no solamente fue el programa nuclear iraní, sino que se veía que el programa que tenía Irán con estos misiles cada vez era mucho más desarrollado
y con mayor precisión, y que este armamento pues era transferido a todas estas milicias pro-iraníes. Esto hace, por un lado, ¿no?, que, como dije, cambió el equilibrio de poder, pero también hay otro factor, que desde la presidencia de el presidente Obama se repliega de la zona del Medio Oriente, como tú bien dijiste, Marcela, al principio, porque ya la rivalidad empezaba a ser ya fuerte entre Estados Unidos y China. Entonces, Estados Unidos repliega, se sale de la zona de Medio Oriente, transfiere pues toda su atención hacia Asia, y entonces todos los vacíos se llenan, dejando pues a sus aliados, principalmente Arabia Saudita, y dejando a Israel en una orfandad donde pues ahora quién los iba a defender, y por eso también el acercamiento de los países del Golfo hacia Israel, ¿no? Y por eso también es que Rusia llega a llenar ese vacío que dejó Estados Unidos, ¿no? Pues también en este contexto donde están emergiendo diferentes potencias, ¿no? Esto se concreta con los acuerdos de Abraham, donde pues la cereza en el pastel sería Arabia Saudita. Entonces, esto para entender un poco cómo estaba configurada la zona antes de este ataque hecho por Hamás, por un lado, y pues entre los acuerdos de Abraham y la guerra entre Rusia y Ucrania, marginaron y dejaron afuera el conflicto palestino-israelí dentro de las agendas internacionales, ¿no? Y como ya bien también lo explicó también Esther Chabot, vemos que Israel subestimó a Hamás por estos mensajes que pues Hamás no, incluso en junio que hubo este conflicto entre Israel y la yihad islámica, Hamás no se metió y lo dejó muy claro. Entonces había un entendimiento que Hamás no se quería meter, y también Israel pues lejos de fortalecer a la parte moderada de este conflicto, que era Abbas y Al-Fatah, pues también lo vino también mermando, a pesar de que también Abbas ya no tenía legitimidad, etcétera. Y yo nada más también agregaría algo de lo que decía tanto el doctor Serawi como Esther Chabot, es que ¿por qué también pasó esto en Israel? Ya bien lo dijo Esther, que desgraciadamente eh, Israel ya venía sufriendo una crisis política. Desde el 2019 había celebrado cinco elecciones que, ojo, hay que decir, no solamente la crisis política y el ascenso de Netanyahu, no solamente es algo que se ve en Israel. Desgraciadamente, este tipo de crisis, de estos liderazgos, se pueden ver en muchos otros países, ¿no? Donde por cuestiones personales, Netanyahu, y para seguir conservando el poder, se asoció con, pues ya lo dijo Esther, ¿no?, con socios impresentables. Se formó una coalición ¿no?, de lo más fundamentalista también en Israel, donde Netanyahu, por un lado, tuvo que dar las carteras de seguridad a estos socios que no tenían experiencia. Con esta reforma judicial se profundizó la polarización y la división de la sociedad israelí. Incluso el mismo ministro de Defensa de Israel criticó esta reforma judicial, y incluso por criticar esta reforma judicial, Netanyahu lo destituye. Hay manifestaciones que apoyan al ministro de Defensa de Israel, y Netanyahu no lo destituye, ¿no? Incluso el ministro de Defensa, voy a leer textualmente lo que él ya había advertido. Él dice:
Él dijo en marzo de 2023, la creciente división de la sociedad ha alcanzado al ejército y las agencias de seguridad. Esto es una clara amenaza inmediata y tangible a la seguridad de Israel. ¿Ok? Él ya lo venía advirtiendo. Otras agencias venían advirtiendo que esta polarización y el ataque de Netanyahu hacia altos cargos del ejército, hacia otros oficiales de los aparatos de seguridad que estaba haciendo el gobierno, se podría traducir, o los enemigos de Israel lo podrían traducir como una debilidad. Entonces, y que además, pues, desgraciadamente, así fue. Y ustedes pueden ver incluso que desde meses atrás, estos socios de Netanyahu, al ser tan ultranacionalistas y defender las posturas de los colonos en Cisjordania y con presionar a Netanyahu que se extendieran estos asentamientos, lo que empezó a haber es muchas tensiones entre la población en Cisjordania y por eso el ejército se concentró en esta región, descuidando al sur de Gaza por una aparente calma. Entonces, también eso es lo que se puede entender de todos estos factores que conjugaron a favor, pues, de estas cosas y de este atentado terrible que sufrió la sociedad israelí, y que hay que dejarlo claro. No jamás realmente su objetivo era los civiles, no objetivos militares. Y pues el lanzamiento de tantos cohetes era una simple distracción, porque el verdadero objetivo pues era matar y asesinar y secuestrar y llevárselos a Gaza, a estos civiles. Además, por esta fiesta que hubo de música electrónica, pues tenemos rehenes de diferentes nacionalidades, incluyendo dos mexicanos, ¿no? Entonces, y esto pues jamás lo usa, pues como moneda de cambio. Su objetivo era usarlo como moneda de cambio y también para, en teoría, disuadir a Israel, para no atacar, pero como bien lo dijo el doctor Serawi, esto es un ataque suicida, porque por supuesto jamás sabe que la respuesta de Israel tiene que ser fuerte, tiene que ser contundente, tiene que mandar el mensaje de cómo volver a disuadir a Hamás. Y quizás, si este ataque fue tan preparado, ellos también saben de la respuesta de Israel, y pues seguramente para el ejército de Israel entrar a Gaza también es una trampa, ¿no? Entonces, ya lo vimos en las otras incursiones del ejército de Israel, que cuando Israel entra de forma terrestre a Gaza, las bajas de ambos lados son también mayores, ¿no? Tanto de civiles palestinos como también de bajas del ejército de Israel. Y concuerdo con lo que decía Esther Chabot. Quizás en el mediano plazo y al final, lo único que nos queda decir es que efectivamente las soluciones militares no resuelven este conflicto, y que esto es un conflicto irresuelto, intratable, que al llevar tanto tiempo y no resolverse y no tener un acuerdo definitivo, aumentan las frustraciones, aumentan los odios, que lo único que ya vimos que no funciona es administrar el conflicto, y no se puede tener un statu quo, y al final se tienen que llegar a negociaciones. La premisa es 2 estados para 2 pueblos. También esta premisa y crear un estado, concretar la creación del Estado palestino, tiene también sus retos. Entonces, y que definitivamente la comunidad internacional tendrá que ver, pues al final,
con negociaciones y demás, pues llegar a un acuerdo definitivo. Muchas gracias, maestra Giovanna. Tenemos por aquí algunas preguntas y a lo mejor también entre los mismos ponentes tengan preguntas entre ustedes. Dice, gracias por las excelentes exposiciones. Saludos a todos de la diputada de Argentina, Mónica Frade. Felicitaciones, Alberto, a nivel más conceptual que pasó al mundo y nuestra democracia, el 75% del mundo está viviendo en regímenes no democráticos. ¿Qué nos pasó? Manuel Carrillo. Miriam Handami, felicidades, querido Alberto. Gerardo Martínez, reconozco la calidad de las exposiciones, por lo que felicito a los panelistas, pero a mí me angustia y en particular me preocupa la idea de que las acciones militares no son ninguna solución. Sin embargo, cada vez son más frecuentes dichas acciones militares. ¿Cuáles son las opciones para la ciudadanía mundial, que son en primera y última instancia los principales afectados y los blancos involuntarios de los ejecutores de la violencia? Me parece que esta pregunta la podrían contestar la doctora Chabot y la doctora Joana, dado que de eso trataron sus ponencias. Joana, ¿quieres participar en lo que la doctora logra Sí. activar su micrófono? Sí, yo a mí nada más me gustaría agregar, pues ya lo que dijeron José Alberto y también Edgardo Buscaglia, es que hemos visto crisis recurrentes, crisis económicas recurrentes, una desigualdad, una concentración de riqueza, este tipo de factores, ¿no? Lo único que se ha hecho, ¿no? Es que ante esta inseguridad en términos económicos, políticos, sociales, ¿no? Ecológicos, han hecho que la gente esté sumamente enojada, sumamente frustrada, sumamente descontenta, desilusionada. Y cuando ha llegado un líder esperanzador que promete soluciones fáciles a problemas complejos, que apela a los sentimientos, que apela a la nostalgia, realmente pues tenemos este ascenso de estos líderes populistas que lo único que han hecho y que viven o que se fortalecen de la polarización, de la división y sobre todo, Marcela, a mí yo sí quiero decir que también esto lo vemos porque se han debilitado las instituciones, ¿no? Lo vimos ahorita en Israel que Netanyahu trató de romper este sistema de pesos y contrapesos, y entonces cuando se debilitan las instituciones, también, ¿no? Aunado a la desinformación, noticias falsas, el papel que juegan todas estas redes sociales. Entonces, creo que esto también es algo importante y algo que también ya lo decía José Alberto, la democracia no solamente es ir a votar y demás, pero creo que eh, la gente empezó también a desilusionarse de la democracia porque se confundió que la democracia iba a solucionar los problemas sociales. Entonces creo que pues una propuesta es de verdad fortalecer las instituciones a nivel local, estatal y también a nivel internacional, y que vayan acorde a los nuevos retos que tienen estos nuevos tiempos. Eso es lo que yo agregaría. Gracias, Joana. Ya logró la maestra Chabot lograr conectarse. Joana, Edgardo, ¿les gustaría cerrar con un mensaje final de 1 minuto? Bueno, Marcela, también agradecer. Creo que es importante que se abran espacios de discusión para que este conflicto no se polarice, y más que el conflicto palestino-israelí, yo creo que genera muchas pasiones, y pues yo creo que al final lo que se quiere es lo que ya decía Edgardo, ¿no?
y lo que decía también José Alberto y también el interés del público es que creo que ese ha sido el problema, que los diferentes conflictos, lejos de solucionarse, de dialogarlos, de negociarlos, cuando no hay diálogo, cuando no hay espacios para esto, cuando el mundo está también tan polarizado, es muy difícil el diálogo y lo que necesitamos ahorita es esto, si no vamos a seguir viendo más estallidos de violencia, ya lo decía también José Alberto, ¿no? Es este reacomodo de fuerzas, de espacios de poder entre las grandes potencias y nada más como último, en este conflicto en particular, normalmente quienes han mediado entre Israel y Hamas ha sido Egipto, ha sido Qatar. Sin embargo, para una resolución definitiva de este conflicto, sí tiene que haber una presión a nivel internacional de las potencias globales y regionales. No hay otra solución. Gracias, Joana.